gracias Patricia por la invitación, muchas gracias Graciela, Gab por la invitación. Voy a tomar un enfoque, ¿no? De los derechos personalísimos, que es de la interculturalidad en salud a la farmacogenética. ¿Qué tiene que ver la farmacogenética con esto? Hay muchísimo. Por suerte veo que nadie habló de derechos personalísimos para que vea que estudié lo que eran derechos personalísimos. Me fijé en la definición de una persona que parece saber, porque está mencionado en todos lados. Derechos subjetivos, privados, innatos, vitalicios. Y lo interesante es que son manifestaciones interiores de la persona y, bueno, son inherentes a la persona, ¿no? Derecho a la integridad física, que uno no guarda en pedazos, si uno acepta eso. Derecho a la integridad espiritual, que se respeten sus creencias y demás, y derecho a la libertad, por ejemplo, de aceptar o no aceptar un tratamiento. Obviamente todo esto con medicina tiene muchísimo que ver, ¿no es cierto? Y en la medida que el famoso modelo médico hegemónico ha sido superado, cada vez tiene más validez, ¿no? Considerar la opinión del paciente y qué es lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Lo que uno considera que está bien, el paciente puede pensar que está mal. Y en eso el asunto de relación de la cultura con otras tiene mucho que ver. La CEPAL tiene bastante publicado sobre esto y con respecto a atención de salud en comunidades indígenas. Es un problema que nosotros tenemos muy importante acá, pero no con los... no quiero hablar de aborígenes o de indígenas argentinos, ¿no es cierto? Magnífico, yo saqué esa parte. Y me voy a dedicar a otro país que es vecino de nosotros, y con el cual tenemos una profunda relación, ¿no? Tenemos lo que hace la atención de la salud. Comunidades indígenas, perfil epidemiológico complejo, por la mortalidad, la vulnerabilidad, el daño que sufren respecto al resto de la población, ¿no? Las inequidades que tienen en el acceso a la atención sanitaria, los problemas de interculturalidad, justamente, y la falta de participación política. Ya hablarás del tema de las votaciones y los TOBA, por ejemplo, que es todo un tema, ¿no es cierto? Pero yo no voy a hablar de Argentina, sino que voy a hablar de Bolivia. Interculturalidad, como dijo acá la doctora, se refiere a relaciones del otro, del alter, ¿no es cierto? Alteridad o otredad, para decirlo en castellano. Son distintos, por distintas razones, pero eso no quiere decir que uno sea mejor ni peor y que no se respeten unos con otros, ¿no? Si cada uno se acepta, las relaciones son positivas, si no, es un desastre. Y unos y otros tienen mucho que aprender de unos y de otros, ¿no es cierto? Y esto genera un enriquecimiento, una transformación mutua. Yo les voy a contar algunos detalles, ¿no? De lo que nosotros venimos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo con respecto a las culturas aborígenes o indígenas bolivianas específicamente. Hay que fortalecer los dos polos, el del propio y el del otro, y asegurar que haya intercambios entre ambos, ¿no? Y que los intercambios sean positivos, que no sean denostarse unos a otros o huir el menospreciado, digamos, de la cultura, digamos así, predominante, ¿no? Vamos al tema. CEPAL hace un informe en el 2005 que es un análisis de los pueblos indígenas de Bolivia. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, son todos personal de salud de hospitales de la ciudad de Buenos Aires, más o menos, ¿no es cierto? Algunos no. Bueno, la mayoría sí. Sí, bueno. Tenemos una proporción de pacientes de Bolivia muy fuerte en relación a la migración. Hay varios millones de bolivianos viviendo en la Argentina y la palabra boliviano no la voy a usar como un insulto, porque hay gente que cuando dicen boliviano creen que es un insulto. Allá ellos. Es decir, se ve al mismo argentino, o canadiense, o norteamericano, o español. Un gentilicio. Eso no lo tomo. Un gentilicio. Claro. Así que no lo digo en un sentido de insulto. Y ellos mucho menos, porque ellos a sí mismos se refieren como bolivianos y con mucho orgullo. Y hay una cosa muy interesante que nosotros estamos analizando, porque tenemos un problema muy serio, que Bolivia es más serio todavía, porque son todos bolivianos, acá una parte de nuestros pacientes lo son, que es la toxicidad que tienen frente a determinados fármacos, que específicamente los de tratamiento de la tuberculosis. Y realmente estamos empezando a investigar las distintas comunidades aborígenes, distintos pueblos aborígenes que hay en Bolivia y que los tenemos acá, y la relación que tiene con toxicidad. Los médicos bolivianos tienen su interpretación al respecto. Yo
yo formo parte, soy el presidente en realidad de un comité de la OPS OMS que se dedica al manejo programático de la tuberculosis multiresistente. Toda mi vida he trabajado en eso, prácticamente vida médica en tuberculosis, y desde el 2006 estoy metido en un comité internacional de OMS de tuberculosis multiresistente. Nos dividimos en filiales, y la filial de las Américas hasta mediados de enero soy el presidente del centro. ¿Y cómo averiguar si era aymara, si era quechua, qué demonios eran sus ancestros, ¿no? ¿Cómo preguntárselo? Bueno, se nos ocurre una pregunta, quiere decir, ¿y ustedes en casa en qué idioma hablan? ¿En qué lengua hablan, aparte de castellano? Nosotros hablamos aymara, te lo dicen con orgullo, ¿no? Nosotros hablamos quechua. Bueno, por suerte hasta ahora no hemos encontrado otros distintos, porque hay 20 distintos pueblos indígenas, pero son minoritarios. La gran división son aymaras y quechuas. Me puse a ver esto, que es antropológico, y resulta que, bueno, cómo se determina la construcción de la categoría étnico-lingüística, nuestro enfoque absolutamente empírico y carente del más mínimo conocimiento de antropología, estuvo bien, porque idioma que las personas declaran hablar, idioma con el que aprendieron a hablar en la niñez, y declaración de autopertenencia o no a un pueblo originario o un pueblo indígena. Yo soy quechua. Fíjense, en Bolivia, el porcentaje de población indígena es enorme. Enorme. Mayores de 15 años, 3 millones indígenas y de no indígenas 1.600.000. Es decir que la gran mayoría de la población, el 65%, es indígena, para 5 millones. ¿No? O sea que realmente ellos era una zona mucho más habitada por indígenas. Se ve que no tuvieron ningún general Costa como tuvimos nosotros con el general Roca, y además había menos población indígena en Argentina. Y bueno, nadie los exterminó, entonces además hubiera sido difícil exterminarlo porque son la mayoría, ¿no? Probablemente se hubiesen defendido. Y bueno, es algo normal, ¿no? Las culturas distintas de alguna manera. Eso no quiere decir que no tengan sus divisiones, porque sabemos que los de Santa Cruz se odian a muerte con los collas, que ellos llaman despectivamente a los de Altiplano, y han intentado independizarse. Últimamente están más tranquilos en ese aspecto, pero los problemas persisten dentro de distintas etnias. Bueno, eso es una cuestión humana, ¿no? ¿Qué tenemos predominantemente en Bolivia, específicamente? Quechuas y aymaras, la mayor parte. Y los médicos bolivianos, charlando con ellos del tema, que obviamente el problema de la toxicidad, porque tienen mucha tuberculosis y tienen mucha toxicidad por drogas, y ellos tienen su propia teoría, consideran que los aymaras tienen el hígado más blandito que los quechuas, porque la mayor parte de lo que perciben los médicos que atienden tuberculosis es que la mayor parte de las toxicidades hepáticas la tienen los aymaras, y que los quechuas son más resistentes en ese aspecto. Cerveza toman todos por igual, o sea que el alcoholismo es parecido. Fíjense que reciben guaraníes, chiquitanos y el resto ya otro nativo, que son como 20, 2,5%. La mayor parte están en la zona tirando para el lado de la selva, ¿no? Del lado de Brasil, y los límites con Perú. Pero la comunidad aymara hay muchos que viven en La Paz. Y quechuas están más en las zonas de altura intermedia, los valles que hay en el altiplano y al sur, en Cochabamba y demás. Bueno, este informe me encontré justamente, fíjense lo que me decían los médicos bolivianos, parece que es cierto. Yo estuve una semana trabajando este año, en agosto, haciendo la supervisión de MDR, de tuberculosis multiresistente en el programa de Bolivia. Charlando. Bueno, el tema de las reacciones adversas a ellos les preocupa mucho. Y fíjense que tiene 1.600.000 aymaras viviendo en La Paz. No coinciden los números con nosotros porque hay que ver según los criterios de selección, no son exactamente iguales. Y los quechuas predominan más al sur, en Cochabamba, están a menor altitud. Ellos tienen bastante claro que el problema de toxicidad les ocurre en La Paz y ellos preguntan, ¿no? Es decir, lo toman, le hablan en su idioma, conocen los dialectos o las lenguas, y parece que el problema está más relacionado con los aymaras. Bueno, a partir de ahora nosotros estamos preguntando a los pacientes y estamos desarrollando un protocolo en el cual vemos la forma de presentación de la tuberculosis, qué tan grave o no grave es, si tuvo problemas hepáticos o no, cuánto llevó en la Argentina, además, y a qué pueblo indígena se adjudica pertenencia, ¿no? Van ganando los aymaras ahora, pero eso no quiere decir nada. Hay que dejar para un año y otro. Bueno, pero resulta que hay diferencias en la incidencia de enfermedades y la respuesta a drogas en distintos grupos étnicos o etnogeográficos, ¿no es cierto?
es curioso como en castellano nosotros utilizamos distintas palabras para no decir raza. En inglés hablan race y punto. Nosotros somos hispanics, están los white non-hispanics, están los blacks y qué sé yo, y los asiáticos. Acá utilizamos un montón de palabras que tal vez en el fondo encubran ciertas actitudes racistas, ¿no? Pero bueno, la verdad nos hablan de raza y punto, y nadie se hace ningún problema, ni se le salta a nadie en contra. Acá nosotros usamos que indígenas, que aborígenes, que etnias, qué sé yo, es otro manejo que hacemos en castellano con respecto a él. Y tómenlo como ustedes quieran, pero la farmacogenómica es el estudio de la variación genética que hace distintas respuestas a los medicamentos. ¿Por qué a una persona que es, digamos, aymara le cae mal la isoniazida y a uno que es quechua no le cae tan mal? La isoniazida es una droga antituberculosa de primera línea que se utiliza. Esto emplea distintos elementos, es decir, el estudio específico del gen, meterse en el ADN, cómo se expresa el gen. Esto nació con las hemoglobinas. Allá por los años 70, las distintas variantes de la hemoglobina que generan anemias y algunos trastornos metabólicos del glóbulo rojo. El ADN todavía estaba en pañales, su estudio, pero se empezó a estudiar que había una distribución según las poblaciones. Por ejemplo, determinados trastornos del metabolismo del glóbulo rojo y las poblaciones que viven alrededor del Mediterráneo. Y la farmacogenética, esto es meterse directamente en el ADN, en el núcleo celular. Y la farmacogenética se refiere a las personas. La identificación de genes y tratar de ver que si vos tenés determinada genética yo te puedo dar determinado fármaco y si tenés determinada genética no te lo puedo dar. Hace mucho que los que hacen HIV lo saben muy bien, con el abacavir, que es una droga antirretroviral, hay un patrón genético que es el HLB 5701, que si el paciente tiene ese polimorfismo no conviene darle abacavir, porque es probable que se brote todo y que haga una planificación. Bueno. Con anticonvulsivantes también se usa, con el Pamil, y con el tema de la isoniazida como droga antituberculosa hace tiempo que se está manejando esto, ¿no? Hay un montón de bibliografía con respecto a esta medicina personalizada, que no está en una medicina del futuro porque ya se está aplicando en algunos aspectos. La idea es que en un futuro nosotros podamos hacer un par de pruebas al paciente y decir, bueno, usted, esto le podemos dar, esto no le podemos dar. Es importante porque prevé tanto, ¿no? Y eso tiene una variación étnica y geográfica. Y está el problema de las migraciones de la población y las mezclas y demás, que complica todo, ¿no? Es muy importante llegar a comprender las bases moleculares de la acción farmacológica o la acción tóxica que pueden llegar a tener los medicamentos, ¿no? Y qué determinantes genéticos hay, porque de esa manera uno actúa antes de que aparezca la reacción adversa del medicamento, ¿no? Medicina personalizada. Los polimorfismos. Un gen, el gen de la hemoglobina, se expresa como en el 90 y pico % de las personas como una determinada molécula que es la hemoglobina. Y en un pequeño porcentaje, que no puede ser mínimo, tiene que ser más de una cierta cantidad, está ese mismo gen, pero te fabrica una hemoglobina un poquito distinta. En la mayoría no pasa nada, y en algunos le dan etnias, ¿no? Eso es polimorfismo. Las distintas expresiones de un gen en la comunidad, de un sector de ADN, que algunas son distintas y de esas distintas algunas dan enfermedad o dan predisposición, por ejemplo a tener toxicidad con los medicamentos y otros. Ese es el tema del polimorfismo. Nosotros hay algo que nos preocupa mucho, que estamos descubriendo hace un tiempo, que es el síndrome de Rashton y la eosinofilia y síntomas sistémicos, que en inglés se llama DRESS. DRESS sabe decir en inglés, se lo puso una doctora francesa, mujer tiene que ser para no ese acrónimo, y es un escrito que realmente es medio complicado, ¿no? Porque francamente nos trae muchos problemas con el manejo de la tuberculosis. Es muy difícil de manejar, de lograr que el paciente se adapte a determinados fármacos. Uno de los temas que tenemos, por ejemplo, con la comunidad boliviana acá, es la demora en acudir a la atención a la salud. En Bolivia en general, así te estés muriendo, tenés que pagar. El hospital público tiene la caja, adelante. Antes de la guardia está la caja. Entonces, si vos te estás muriendo, bueno, pasa la guardia, pero que vaya un familiar por la caja. Tuberculosis ahora, en este momento las drogas se las dan gratis. Hay un programa que está funcionando bien. Por ejemplo, las reacciones adversas, se tienen un modificario, se tiene que tomar un antihistamínico, se lo tiene que comprar. Si se tiene que hacer un estudio, un hepatograma, se lo tiene que pagar.
Este año probablemente se generalice la gratuidad de eso, pero hoy por hoy todavía no. De manera que esta gente viene a la Argentina y cuando vos le decís que es todo gratis, no te creen. Hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, estuvimos rotando los puntos focales de tuberculosis multiresistente de Bolivia. Ellos tienen 3 zonas, ¿no? Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, que son donde hay más tuberculosis resistente, ¿no? Y una persona que es del programa nacional. Vinieron 2 y 2. Y no lo podían creer de acá, pero ustedes se atienden y no les cobran. No, es un hospital público. Es obligación del Estado atender al tipo que cae enfermo en su territorio. Bueno, y si son extranjeros, tampoco le cobramos. Y ahí había un mal de POT que hubo que conocer una intervención quirúrgica, colocarle prótesis que son caras, neurocirugía y qué sé yo. Una peruana que cayó a hacerse en un acuerdo que estudió acá y resulta que tenía una tuberculosis de aquellas y la columna destruida. Bueno, ya se vuelve el Perú, no sé si se quedó acá para terminar el tratamiento, pero bueno, se operó, se hizo todo, se corrigió su problema y listo. Pero muchos llegan realmente destruidos. Además vienen a hacer, ustedes conocen el tema de los talleres de costura, vienen a hacer trabajo esclavo acá. Y lamentablemente está regenteado por connacionales, que los traen acá y bueno, ganan un poco más que en su país y pueden ahorrar. Entonces, para no dejar de trabajar y no perder esos centavitos que ganan, o por el temor a que lleguen acá y tengan que pasar por la caja, y antes de ser atendidos llegan en este estado, ¿no? Que no hace falta saber mucho, pero se entiende que eso es grave. Y encima, como si fuera poco, nosotros tenemos una alta proporción de estas reacciones, las reacciones cutáneas graves, toda rotada, la señora de una etnia boliviana, ¿no es cierto? Indígena boliviana. Y esta es una casuística que está publicada en la revista del MIS, en la revista Argentina de Cirugía, en el número que ahora está circulando por el hospital. Fíjense la etnia. Bueno, yo le puse caucásica y amerindia. Amerindia o los norteamericanos creen que son solamente ellos, pero también somos amerindios de acá, ¿no es cierto? Y fíjense cuántos los amerindios o cuántos los caucásicos. Hay 4 caucásicos, el resto son todos amerindios, o 5, ¿no? Y todos bolivianos. Es decir, es una frecuencia muy alta que observamos en esta población. Lo cual ya nos pone en guardia, cuando le vamos a un tratamiento antituberculoso, que las cosas pueden andar peor que uno que no viene de ahí. Este es un estudio más profundo, que lo hizo el laboratorio de la doctora Larrañaga, de edición de inmunología, sexo, origen étnico y perfil acetilador. Este es el metabolismo de la droga que comenté antes de la isoniazida. Son los principales responsables de la hepatitis tóxica inducida por fármacos antituberculosos. Es el primer estudio que se hace en Argentina. Ganamos un premio en el Congreso de Medicina Respiratoria. Y esto me parece muy complicado, la isoniazida, droga antituberculosa, sufre un metabolismo de acetilación. Y las enzimas que hacen esto tienen polimorfismos, o sea que todas andan bien, pero hay un pequeño porcentaje que viene fallado, ¿no? Y que hace que las personas sean acetilador rápido, se la saca rápido encima la droga encima y no le trae problemas. Acetilador lento, le queda mucho tiempo circulando en sangre y tiene más posibilidades de causar toxicidad, y los intermedios, ¿no? Esto tiene toda su explicación y lo que se hizo es buscar las mutaciones que están relacionadas con esos polimorfismos, a ver la alteración genética en los pacientes, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Todo lo que quieras. ¿Estudiaron en qué meses No, 2 años, 2 años corridos. tomando isoniazida? No, 2 años corridos el estudio. No, me refiero a la isoniazida yo. ¿En qué tiempo? ¿En el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, en los primeros 6 La meses? hepatitis tóxica por lo general ocurre Claro, por eso te pregunto. precozmente, pero no tanto. Es entre el primero y el segundo mes. Claro, porque Sí. si no la segunda pregunta que ya la Ambos sabes, trabajos, la mía. ambos ¿Qué es lo trabajos, que pasa, no? ambos trabajos los tenés en la revista de MIS. Sí, publicados ahora. Hay polimorfismos genéticos en estas enzimas acetiladoras. No profundizo mucho porque médicos creo que no somos muchos acá. Así que para no aburrirnos. Hay 2 enzimas, pero hay una que andaba bien, que no hubo problema. Pero con la N-acetiltransferasa, con la NAT, sí. Esto se conoce hace tiempo. 200 pacientes entre el 2009 y el 2011, o sea que no es algo estacional. Yo creo que preguntabas eso. No, sino a lo largo del tiempo. Y estudiaron estas variaciones genéticas y a ver si tenían algo que ver con que se les rompa el hígado más o menos, ¿no? Ese es el tema.
Los resultados. Gente joven, mayoría de varones, flaquitos, índice de masa corporal que, según la doctora Castete, estaría perfecta, estaría de acuerdo a la moda, ¿no? Todos flacos, lástima la vasculopatía por sentido. La organización pulmonar, etc. Y la incidencia que tenemos de hepatitis tóxica acá en los últimos años es muy grande, como un 25%. Una serie de enfermedades, aparte de alcoholismo, adictos. Y fíjense, esta es la proporción de pacientes que atendemos en Argentina. 47% de pacientes en Argentina, más o menos, 40% son bolivianos, pacientes de Bolivia, 8% de Perú, un poquito de paraguayos y el resto de otros países. O sea que el hospital de la internación de la división de fisiología, los argentinos somos minoría, tenemos más de otros países, ¿no es cierto? Y se observó que en lo que hacía hepatitis tóxica había una prevalencia de una mayor proporción de los que manejaban despacito la droga, los acetilados. Las conclusiones fueron: la acetilados lento, ser mujer y ser boliviana son los tres factores que eran predictores de hepatitis por isoniazida. O sea, las tres cosas. Lo que ahora queremos profundizar más es el origen étnico, ¿no es cierto? A ver si es cierto lo que dicen los médicos bolivianos, que los hermanas tienen el hígado más flojo que los quechuas. Y eso es lo que estamos preguntando. También hay que ver qué proporción de hermanas y de quechuas hay en la población y demás. Hay que hacer el estudio estadístico, ¿no? Pero eso es lo que... Pero de todas maneras, nos tiene que correr en guardia cuando damos un tratamiento antituberculoso, que si es boliviana, que si es mujer, y bueno, si logramos hacerle a todos el perfil acetilador, ya sabemos que puede haber problemas con eso. Y esa fue la conclusión. Monitoreo clínico frecuente en este grupo, por lo menos en la seguridad boliviana. Esto del asunto de los acetiladores lentos, los que tienen más toxicidad, en este trabajo se menciona que predominan del Ecuador para abajo. Y llega a ser difícil resolver. En Latinoamérica, un 33% de la población es de los que la isoniazida le puede caer mal, ¿no? Y esto es un estudio hecho en Japón, donde no tiene mucho ese problema de que haya muchos acetiladores lentos, y ellos proponen que dar un tratamiento con isoniazida en dosis más baja a los que lo metabolizan más despacio y en dosis más alta a los que lo metabolizan rápido. Y una dosis normal, intermedia, a los intermedios. Y eso es una conclusión interesante como para llevar adelante y ver qué pasa. Casos indicadores. Concluimos. Las poblaciones de ascendencia indígena tienen fuerte impacto demográfico en Bolivia. En realidad son mayoría. Más del 40% de los pacientes con tuberculosis que atendemos en el Hospital Muñiz provienen de Bolivia. La frecuencia de reacciones adversas es alta, tanto en Bolivia como en los pacientes bolivianos que tenemos acá, obviamente. Hay una relación, por ejemplo, con la isoniazida y los acetiladores lentos y el origen boliviano. La percepción de los médicos de allá es la relación antropológica entre poblaciones indígenas y relaciones adversas. Esto es lo que estamos explorando. Y desde la interculturalidad pretendemos desarrollar modelos predictivos de aparición de reacciones adversas a fármacos antituberculosos. Fíjense cómo el asunto de la interculturalidad terminó en la genética, en el ADN y qué sé yo. Acá tienen el correo. Muchas gracias por la atención.